Ok, voy a empezar a compartirles la pantalla. A ver, presentar ahora. Aquí está. Listo, creo que ya está apareciendo la pantalla. Ok, estamos ya casi a punto de concluir ya con nuestra materia. Estamos ya en la semana 11. Y en esta semana nos corresponde una actividad y un foro. ¿Ok? Aquí, 10, 11. La actividad número 5 y el foro 5. Esta semana abarcamos nosotros cinco temas que consisten en la aplicación del derecho, concepto de interpretación, la ley y resoluciones judiciales, conflictos de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Ok, nuestra actividad en relación al esquema, vamos a abarcar los 3 capítulos de los que ahorita les mencioné. Nuestro esquema va a ser en relación al capítulo de aplicación del derecho, concepto de interpretación y la ley y las resoluciones judiciales. ¿Ok? Esos 3 temas va a abarcar. Aquí les pongo un ejemplo. Bueno, la rúbrica con la cual se va a calificar el esquema. A ver, aquí está. Y el ejemplo también del esquema. Ok. Aquí les aparece el esquema del esquema, el ejemplo del esquema y la rúbrica. Y el foro va a ser en relación a los 2 temas que faltaban, de los 5 que les mencioné ahorita. Va a abarcar los capítulos de conflictos de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Voy a ir primeramente aquí dándoles una introducción, bueno, un resumen de los capítulos, y ahorita voy a abocarme a explicar lo relativo al foro, que a lo mejor va a haber un poquito, pues no confusión, pero quiero explicarles bien para despejar cualquier duda que haya respecto al foro. ¿Ok? Iniciamos con el capítulo 22, que es aplicación del derecho. Primero iniciamos con qué se refiere con técnica de formulación y a qué nos referimos con aplicación de los preceptos del derecho. Nos dice que la técnica de formulación es el arte de la elaboración o formulación de las leyes. Es el arte de crear las leyes, obviamente a través de la legislación. Esa es la técnica de formulación. Y la aplicación ya en sí de los preceptos de derecho, ya cuando una vez que se dio la creación de la ley, ya tomaría el momento de aplicarla, obviamente, de hacer valer ese precepto de derecho. Esto, la aplicación de los preceptos del derecho consiste en la aplicación ya en sí del derecho objetivo a un caso en particular o un caso en singular. Nos dice que los preceptos constan de 2 elementos, un supuesto y una disposición. Nos dice que el supuesto es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a las consecuencias normativas. La hipótesis podemos mencionar como el caso que prevé la ley o en sí el caso concreto que nos establece el reglamento. Ese es el supuesto. Y la disposición ya nos hace referencia a los deberes y derechos que la producción del supuesto engendra. ¿Ok? Nosotros al momento estamos en el capítulo, como les dije, de aplicación de derecho. Podemos establecer podemos irnos, por ejemplo, nos vamos a hacer un poco más un ejemplo de esta situación. Quiero abarcar las 2 pantallas
Por ejemplo, si nosotros nos vamos primero a ver, nos está diciendo que los preceptos, cuando nosotros hablamos de precepto, nos estamos refiriendo en sí permítame, porque voy a aceptar a alguien que está ingresando. Mentir. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de precepto, déjenme para abrir las dos pantallas y estar viendo la presentación y al mismo tiempo estarles haciendo el ejemplo de eso. Entonces, como veníamos diciendo, el precepto, nosotros cuando hablamos de precepto estamos refiriéndonos en sí al artículo, a la disposición legal, al se me fue la palabra, a la disposición jurídica. Entonces, ustedes vamos aquí a decir que los preceptos constan de dos elementos, uno es el supuesto y la disposición. Y aquí hablamos que el supuesto es la hipótesis que al realizarse, que al efectuarse esa hipótesis, da nacimiento a las consecuencias del derecho. Y la disposición son ya esos deberes y derechos que se producen. El supuesto es qué acción se debe realizar y la disposición ya son los deberes o los derechos que contrae obviamente realizar esa hipótesis. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, podemos ir nosotros al Código Civil para ver, igual les marco ahorita un ejemplo del Código Civil y ahorita nos vamos a un ejemplo del Código Penal para estar viendo obviamente las disposiciones en ambas materias. A ver, aquí, si nos vamos al Código Civil de Nuevo León, igual lo podemos descargar, vamos a buscar en PDF. Vamos a hacer el ejemplo de diferenciar el supuesto y la disposición. Vamos a buscar el de... A ver. Desde el control inicial. A ver. Quiero buscar para darles el ejemplo más sencillo para no revolverlos mucho con la explicación. Ok, aquí nos dice, las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán solicitud al oficial del registro civil del domicilio de cualquiera de ellas en la forma que para tal efecto autorice. La solicitud se expresará lo siguiente, ¿ok? Esa es la disposición, ese es el supuesto. El supuesto es la hipótesis. ¿Qué es nuestra hipótesis? Es la hipótesis que va a dar nacimiento a consecuencias normativas. Este es el supuesto. El supuesto es la figura del matrimonio. Entonces, al momento que la disposición nos establece esa figura de matrimonio y que dos personas obviamente hagan esa realización de ese acto, ese supuesto al momento de realizarse va a seguir que se creen unos derechos y deberes, que esto va a consistir en la disposición. ¿Y qué deberes y derechos nos va a traer? Obviamente ese supuesto, aquí nos viene de hecho las obligaciones, aquí más abajito viene el oficial, la denuncia, obviamente ya cuando se firma esa acta de matrimonio y se cubre con ese supuesto, nuestros derechos y deberes obviamente va a surgir entre los cónyuges.
ese supuesto y esa creación de esa acción de contraer el matrimonio nos va a traer como consecuencia un deber y un derecho entre quienes obran, obviamente entre quienes realizaron ese contrato, porque es el acta de la realización de un matrimonio es un contrato entre ambos cónyuges en los cuales se obligan a tener esos derechos y deberes. Permítanme, déjenme hacer. Esto es un ejemplo en cuanto al Código Civil. Ahora, si nosotros nos vamos a un Código Penal para también desmenuzar estos dos elementos del precepto, Código Penal. Amor, ¿quieres jugar? Mira, ¿quieres jugar? Nos vamos a ir aquí. Igual lo descargamos en PDF para hacer la realización o la búsqueda más rápido. Buscar. Robo. Nos vamos al delito al ejemplo de robo. Este precepto, este artículo, el artículo 364, que sería nuestro precepto, nos establece, comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella. Este es nuestro supuesto. Es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a consecuencias de derecho, ¿ok? Esa es nuestra hipótesis. Realizar esta acción es el supuesto. De hecho, al momento, cuando el Ministerio Público acude ante un juez y establece, el juez le va a mencionar al fiscal, a ver, dígame el supuesto o la hipótesis que usted atribuye a la persona imputada. ¿Cuál es el supuesto de hecho que cometió? Entonces, esta es la acción. Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa mueble o ajena. Y obviamente, al realizar este supuesto, nos va a traer una consecuencia normativa o una consecuencia de derecho, que eso ya sería parte del elemento de la disposición. La disposición nos dice que es la que indica los deberes y derechos. Obviamente, ¿qué deber o qué va a traer esa circunstancia, esa acción de haber cometido esa conducta delictiva? Pues aquí nos va a marcar, donde nos diga la pena. Aquí nos dice, obviamente, las fracciones de lo que se refiere al robo. Aquí nos dice, nos vamos a donde dice la pena. Se castigará como. Aquí nos menciona. Esto podemos llamarlo una disposición. También se equipara al delito de robo y se sancionará con pena de 5 a 15 años de prisión. Aquí ya nos está hablando de un deber, en este caso pues ya sería una pena. ¿Cuál sería nuestro deber al momento de haber realizado un delito de robo? Una pena. Esto estamos hablando en cuanto a materia penal. ¿Y qué sería un derecho al momento de realizarse la hipótesis del robo? Pues el derecho sería hacia la víctima, el derecho a tener una reparación del daño. ¿Okay? Esa es la diferencia entre estos dos elementos de los preceptos jurídicos. ¿Okay? Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, aplicar una norma es formular un juicio imputativo en relación con los sujetos que a consecuencia de la realización del supuesto resultan obligados o facultados. Entonces nos dice, cuando nosotros hablamos de aplicar una norma, es formular un juicio imputativo. Es al momento de nosotros, en relación con los sujetos, obviamente que realizan esa acción. Aplicar una norma es decirle, es por ejemplo, un juez decir, yo te aplico la norma porque tú realizaste esa acción que me marcaba el artículo o la ley y en base a eso tú resultas obligado o facultado. En el primer ejemplo que dijimos del matrimonio, aplicar una norma es decir,
tú al momento que realizaste esa acción de contraer matrimonio, tú como consecuencia de la realización de ese supuesto, tú resultas obligado a tener, obviamente, las obligaciones de procurar a tu esposa, de serle fiel, etcétera, etcétera, etcétera. A contrario de acá en la norma penal, aplicar una norma, es decir, tú, al haber realizado esa acción delictiva, un robo, un homicidio, tú resultas obligado, obviamente, a cumplir con una pena, a cumplir y pagar una reparación del daño. Ese es aplicar una norma. Esta palabra, formular un juicio imputativo. No sé si ustedes hayan ya visto ya sea en internet o alguno de ustedes esté practicando o haya tenido la manera de ver una audiencia en materia penal, una audiencia de formulación de imputación. ¿No? No, maestra. Al momento hay diversas audiencias en materia penal, de las audiencias orales que se realizan. Una de las primeras audiencias es el control de detención, que es cuando el Ministerio Público presenta ante el juez a una persona que fue detenida al momento de cometer un hecho delictivo. Y hay otra audiencia también que se le llama formulación de imputación. Al momento que ya se encuentra la persona ahí ante el juez, la persona a la que se le está atribuyendo un delito, el fiscal le pide autorización al juez o le pide permiso para formular una imputación. En ese momento, el juez le da el uso de la voz al fiscal y el fiscal comienza a decirle a la persona los hechos por los cuales se les está investigando, los hechos por los cuales el fiscal le está diciendo al juez que la persona tiene probable participación en un hecho delictivo. Entonces, aquí le veo, es un poco similar a lo que nos está diciendo aquí. Dice, aplicar una norma es formular un juicio imputativo en relación con los sujetos que a consecuencia de la realización de un supuesto resultan obligados o facultados. Esa audiencia de formulación de imputación, como les digo, es donde el fiscal le dice a la persona investigada, a usted se le atribuye que el día tal, a tales horas, sustrajo una pertenencia que era ajena a su propiedad y la cual se apoderó sin consentimiento de la persona que tenía derecho a disponer de ella. Por eso usted se le atribuye la conducta delictiva consistente en el delito de robo. Ahí el fiscal está solicitando que se le aplique una norma a esa persona que se está investigando. Está realizando un juicio imputativo, está imputándole o le está atribuyendo que él hizo una realización de un artículo, un supuesto, lo que nos marca la ley, y que a consecuencia de esa acción, él resulta obligado o facultado a que se le investigue y en dado caso, si se sigue con la investigación y se encuentran con datos de prueba que se le atribuya que él cometió el delito, pues resulte obligado o facultado a cumplir con una pena. ¿Sí? En eso consiste la audiencia de formulación y imputación. Hay muchas audiencias orales en materia penal y en materia familiar y civil que están en YouTube. Si ustedes tienen ahí la inquietud o quieren ir aprendiendo ya cómo se desahogan las audiencias, cómo se lleva la mecánica de las audiencias, pues ya ustedes tan fácil ingresan a YouTube y ingresan ahí audiencia penal, audiencia oral, y ahí vienen muchas en las cuales ustedes ya pueden irse relacionando con esos aspectos y que obviamente les va a servir porque ustedes cuando ya lleguen al momento que vean esa materia o que vean ese aspecto en sus clases, pues ya obviamente van a estar más familiarizados o van a decir, eso yo lo vi en la audiencia o yo vi ese ejemplo que me está dando la maestra, ya lo vi en la audiencia la vez pasada, que me metí, lo busqué en YouTube y ahí me salió un juicio o ahí me salió una audiencia de control de detención. Entonces, es
hay muchas audiencias de Nuevo León en materia penal que ustedes pueden ir viendo para, pues obviamente para ir tomando experiencia y para ir sabiendo y empapándose más del tema. Entonces, continuamos con los capítulos. También nos dice que existen, bueno, yo no le llamaría problemas. El autor nos dice problemas relacionados con el proceso de la aplicación. Yo le llamaría, obviamente, que son circunstancias que se presentan al momento de que queremos hacer una aplicación de una norma a un caso concreto. Obviamente, si nosotros somos un juez o si nosotros somos un litigante que decimos, a ver, mi cliente me está llegando con con un problema que él tiene, me está diciendo que tiene, no sé, me está diciendo mi cliente que su ex esposa no le deja ver a sus hijos. Entonces, obviamente mi cliente no sabe de leyes, mi cliente no sabe cómo debe de defenderse, mi cliente no sabe a quién debe acudir. Entonces, yo como abogado y como estudioso del derecho, yo al momento de saber qué le voy a recomendar o qué voy a realizar o qué estrategia jurídica voy a tomar para resolver ese problema de mi cliente, voy a ver obviamente, qué artículo o qué legislación aplica al caso concreto. En este caso, si yo estoy viendo que mi cliente me dice que no dejan ver a sus hijos, obviamente yo qué voy a hacer, determinar primeramente la ley. Obviamente si me está diciendo que no lo dejan ver a sus hijos, yo no me voy a ir a agarrar el código fiscal, el código mercantil. Obviamente primero lo que voy a hacer es dirigirme al código civil de Nuevo León. Obviamente después voy a verificar qué artículos me hablan de la convivencia y obviamente de ahí voy a empezar yo a emitir una demanda o un escrito donde yo establezca y aplique ese artículo en concreto. Pero al momento de estar determinando eso, yo voy a verificar que la ley que establezca sea aplicable el caso. Obviamente, para eso voy a determinar que esté vigente, porque no voy a querer yo aplicar un código civil o un artículo que ya esté derogado. Derogado es cuando ya deja de tener vigencia, porque yo al momento de hacer eso, ir con el juez con una demanda, con un artículo que ya no es vigente, pues obviamente el juez no me va a acceder a mi petición, porque ¿qué me va a decir? Son improcedentes los artículos de derecho que menciona o ya no resultan aplicables o ya fueron derogados. Entonces yo voy a tener mucho cuidado que al momento de querer aplicar una ley o un artículo a un caso concreto esté vigente. También la voy a interpretar. ¿Cómo la voy a interpretar? Pues obviamente yo me voy a ir a mi código civil, si en este caso son situaciones que son familiares o son situaciones que aplican, por ejemplo, ahorita que les estoy diciendo de la convivencia, y yo me voy a poner a checar dónde están en qué artículos me marcan a mí lo relativo a la convivencia y voy a interpretar, por ejemplo, aquí nos dice este artículo, los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes. Yo ahí ya estoy interpretando porque voy a decir, a ver, aquí me está diciendo este artículo y esta ley que los que ejercen la patria potestad, cuando hablamos de patria potestad, obviamente sabemos que es padre y madre, aun cuando no tengan la custodia, yo voy a decir ahí, ya voy a estar interpretando al momento de decir, a ver, ¿y qué tiene de diferencia la patria potestad con la custodia? Ahí yo tengo que interpretar, tengo obviamente, si no tengo el conocimiento de qué es patria potestad y qué tiene de diferencia la patria potestad con la custodia, pues me voy a poner a checar una jurisprudencia, me voy a poner a checar un libro que hable de la diferencia de, obviamente, para poder interpretar yo esta ley, para poder desmenuzar qué me dice el artículo. Nosotros, si no sabemos qué es la diferencia entre patria, potestad y custodia,
La patria potestad la tienen ambos padres y la custodia es únicamente la tiene la persona que vive con el menor. Si obviamente es una pareja que está divorciada y la madre es la que vive con el menor y el padre vive en otra casa, obviamente la custodia la tiene la madre porque es la que vive con el menor. Aquí nos dice, los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes. ¿Qué me dice este artículo? Que aunque el padre que no vive con el menor, aunque no esté viviendo con el menor, tiene derecho a convivir con sus descendientes. ¿Descendientes qué? Obviamente con sus hijos. Y nos dice, el ejercicio de este derecho queda supeditado a que no represente riesgo para el menor de edad y a la acreditación del cumplimiento de la obligación alimenticia. Entonces, yo, si llega ese cliente que les mencioné ahorita en el ejemplo y me dice, ¿sabe qué? Es que no me dejan ver a mi hijo. ¿Qué voy a acreditar primero? Obviamente esto, que él ejerza una patria potestad, que no se le haya quitado esa facultad de contar con la patria potestad del menor. Obviamente aquí se aplica esa situación de que no tenga la custodia porque me está diciendo que no vive con él. Aquí me está diciendo que él, aunque no iba con él, tiene derecho de convivencia con su hijo, con su descendiente. Y aquí me dice, el ejercicio de este derecho queda supeditado a que no representa riesgo para el menor de edad y a la acreditación del cumplimiento de la obligación alimenticia. Entonces yo le voy a decir a mi cliente, ¿sabes qué? Tú quieres estar conviviendo, pero dime si estás cumpliendo con la pensión alimenticia. Y si en dado caso acreditarlo en mi demanda, donde yo voy a exigir ese derecho de convivencia, a llegar obviamente con que acredito que le está cumpliendo con la obligación alimenticia. Entonces, al momento de yo hacer eso, yo ya estoy interpretando, ya estoy desmenuzando lo que me está diciendo este artículo y qué me quiere decir el artículo y cómo lo voy a aplicar yo. Nos habla de integración, retroactividad y conflicto de leyes en el espacio. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, todas estas circunstancias que se mencionan es las circunstancias que yo debo de tomar en cuenta al momento de aplicar un artículo, al momento de hacer valer un artículo o una ley. Determinar su vigencia, interpretarla, integración, retroactividad y el conflicto de leyes en el espacio. ¿Ok? Seguimos con el siguiente capítulo. Nos dice, capítulo 23, el concepto de interpretación. Aquí nos menciona, como yo ya les estaba diciendo, interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. La interpretación de la ley es descubrir el sentido que encierra una ley. ¿Qué me quiere decir a mí o qué me quiso decir el legislador al momento de crear esta ley? ¿Para qué sirve este artículo? ¿Qué prevé? ¿Qué cumple o qué hace valer este artículo? Eso es lo que hago yo al momento de interpretar. Nos dice, autores de la interpretación. ¿Quién puede interpretar la ley? Nos dice que la interpretación no es exclusiva del juez. Cualquier persona que inquiera el sentido de una disposición legal puede realizarla. ¿Qué quiere decir quien quiera? Obviamente que yo no soy juez, pero yo quiero saber el sentido de la ley. Quiero saber qué nos está diciendo este artículo. Eso, desde el momento que yo deseo saber qué se señala o en qué consiste ese artículo, yo puedo estar interpretando la ley, como lo hice hace un momento con ustedes. Entonces nos dice, si el legislador mediante una ley establece en qué forma ha de entenderse un precepto legal, esa explicación o esa interpretación obliga a todo el mundo. ¿Por qué obliga a todo el mundo? Porque el legislador es quien va a hacer la modificación o la creación de esa ley y por eso obliga a todo el mundo. ¿Ok? Aquí nos dice, si el legislador mediante una ley establece en qué forma ha de entenderse un precepto legal, esta interpretación obliga a todo el mundo. ¿Por qué? Como en este ejemplo que nosotros hablábamos del Código Penal, aquí, esta interpretación que me hace el legislador
Aquí él me está explicando en qué consiste el robo y él me está interpretando en qué consiste el robo en el 364, porque me dice, el robo consiste en un apoderamiento de una cosa mueble. Una cosa mueble, acuérdense, que es cualquier cosa que se puede desplazar de un lugar a otro. De hecho, el Código Civil, si mal no me equivoco, nos establece que es una cosa mueble. Déjenme ver si me aparece aquí. De hecho, aquí también nos está interpretando el legislador al establecer en qué consisten las cosas muebles. Déjenme ver si aquí. No me sé el artículo de memoria donde dice en qué consiste, pero sé que el Código Civil no lo marca. A ver si ahorita los encuentro, si no se los explico. Se los explico ahorita yo. De los bienes inmuebles. Bueno, aquí nos está diciendo de los muebles inmuebles, pero el Código Penal me dice bien mueble. Entonces nos vamos. Aquí nos dice, son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Aquí el legislador, al momento de crear este artículo, nos está haciendo una interpretación. ¿Por qué? Porque nos está especificando en qué consiste un bien mueble. Si yo me voy al Código Penal, me dice, el delito de robo consiste en que es el apoderamiento de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien tiene derecho a disponer de ella. Esto es lo que me interpreta, esta es la interpretación que me hace el legislador, y al momento de hacerse una interpretación por el legislador obliga. ¿Por qué obliga? Porque es una ley que desde el momento que entra en vigor obliga a todas las personas, obviamente. Este código es un código de Nuevo León que nos obliga, obviamente, a las personas que vivimos en Nuevo León, porque aplica aplica al Estado de Nuevo León. Entonces, aplica obviamente, aplica a todos, no en sí a un ciudadano determinado. Esta es la interpretación que le llamamos auténtica, es donde el legislador nos explica en qué consiste el artículo, la ley. Nos dice que también el juez interpreta un precepto a fin de aplicarlo a un caso concreto. Esa interpretación no adquiere una obligatoriedad general, pero sirve en cambio a una base individualizada. ¿Por qué no es general? Porque obviamente un juez va a resolver a un caso concreto, pero un caso concreto en el que obviamente va a resolver en relación a las partes interesadas dentro de ese caso concreto. Obviamente, si un juez dicta una sentencia de homicidio, esa interpretación que hizo la ley él no obliga a todos, obviamente obliga solamente a la persona que está siendo procesada por ese delito, en su caso a la víctima que está siendo afectada por ese delito. Por eso es a un caso concreto, no es para toda la comunidad en general esa interpretación. Si el juez familiar me hace una interpretación a mí en un expediente de divorcio, obviamente solamente va a afectar a las partes procesales de ese expediente de divorcio en caso concreto, no a todos los que se están divorciando de Nuevo León. Por eso nos dice que cuando el juez interpreta un precepto es para el caso concreto que está resolviendo, no para el generalizado. Y eso se le llama interpretación doctrinal o privada. Y nos dice que por último, un abogado o un particular puede interpretar, también puede interpretar, pero que obviamente esa interpretación no obliga a nadie, solamente sería de carácter doctrinal, porque obviamente un escrito realizado por un abogado no va a obligar a nadie, va a pedir al juez que dicte una resolución para que obligue al demandado,
para que obligue, para que ordene a la parte actora, pero obviamente él va a pedir al juez que interprete la disposición para que obligue a alguien más. Él solamente es esa interpretación para solicitar, no para obligar. A esa interpretación se le llama doctrinal o... Ay, aquí los puse la misma palabra, déjenme nada más. Ahí le escribí lo mismo la distinción. Igual ahorita se los digo, pero esos son los tres tipos de interpretaciones que nosotros podemos advertir. La interpretación que hace el legislador, la interpretación que hace el juez y la interpretación que hace el abogado o cualquier persona, obviamente, al momento de querer desmenuzar un artículo o una disposición legal. A ver. Estamos en este es el capítulo 23, estamos en el capítulo 23 de interpretación, porque les quiero aclarar de una vez ese aspecto. Este es el capítulo 27. Porque si se dan cuenta, vienen más capítulos, pero obviamente estamos haciendo las actividades en relación a los capítulos que vi más trascendentales y más relevantes para dejarlos claros con ustedes. Este es el capítulo 23, concepto de interpretación. Aquí, déjenme les digo de una vez para decirles, aquí estamos en autores de interpretación. Esta es interpretación judicial. Esta es la interpretación judicial. La que hace el juez es la interpretación judicial. O jurisprudencial. La que hace en particular es la interpretación doctrinal o privada. Entonces nos vamos al siguiente caso de interpretación. Nos dice que en el caso de la jurisprudencia obligatoria pueden ser consideradas como normas de interpretación de ciertas leyes. Ya habíamos visto nosotros un ejemplo viendo la jurisprudencia, que la jurisprudencia les decía que también se da la explicación de algunos artículos. Si ustedes se van a buscar una jurisprudencia, también a través de la jurisprudencia, como les había mencionado, la jurisprudencia es obligatoria nos obliga a nosotros como particulares y a los jueces al momento de hacer sus resoluciones. Si ustedes dicen, no, pues yo quiero una jurisprudencia porque quiero entender o quiero desmenuzar más a qué se refiere, no sé, si nos vamos a reparación del daño, vamos a buscar y aquí nos vamos a criterios jurisprudenciales. Suspensión, responsabilidad civil, recurso de apelación, reparación del daño, suspensión definitiva. Aquí en estas jurisprudencias ustedes van a ver que obviamente dichos criterios nos especifican o nos dicen a veces en qué consiste la reparación del daño, nos dan una explicación más a fondo de lo que nos quiso decir el legislador o lo que nos dice la norma. ¿Ok? Y por ejemplo, derecho fundamental a una reparación del daño, y aquí son más que nada los criterios jurisprudenciales, son interpretaciones que nuestro más alto tribunal de la Suprema Corte hace respecto a alguna ley. Y obviamente dichos criterios son obligatorios.
para las autoridades y para nosotros como particulares. Aquí nos dice, por ejemplo, nos menciona, es una jurisprudencia penal y obviamente es obligatoria al ser una jurisprudencia. Nos dice, reparación del daño moral y material e indemnización económica en los delitos de homicidio y lesiones, diferencias y base para su cuantificación. Si, por ejemplo, yo estoy llevando un procedimiento penal y no entiendo cuál es la diferencia entre daño moral y daño material o cómo se cuantifica, porque a mí el artículo no me menciona en sí cuál es la diferencia entre uno y otro, pues yo me voy a ir a una jurisprudencia en la cual me hace esa interpretación, este criterio. Y aquí me dice la misma jurisprudencia, cuál es la diferencia y sus bases para cuantificarla. Entonces ya con esto yo puedo ver que aquí se interpreta ese artículo o ese apartado de la ley que yo puedo tener duda o algún juez que pueda tener, dígase, yo voy a aplicar este criterio porque este criterio, esta jurisprudencia me interpreta esa ley y la voy a aplicar al caso concreto. ¿Por qué? Porque es obligatoria. ¿Okay? Vamos ahora al capítulo 27, nos dice la ley y las resoluciones judiciales. Menciona, se ha sostenido que en todos aquellos casos en que no existe un precepto legal que prevea la situación concreta, puede esta ser resuelta de acuerdo con la regla de que todo aquello que no está ordenado está permitido. Aquí así nos decía el autor, pero también hay otro que nos dice, otra frase que se establece mucho en derecho, que dice todo lo que no está prohibido está permitido, así se le menciona. Entonces, al momento nosotros de aplicar la ley a una resolución judicial, hay que verificar, el juez tiene que verificar que esa ley sea la que aplica o sea la que encaje de manera exacta a ese caso concreto. Yo no voy a aplicar, por ejemplo, si es un delito de homicidio, yo no voy a aplicar una pena por un delito de lesiones, porque obviamente no encaja esa tipificación o ese supuesto de lesiones con un delito de homicidio. Tendría yo que aplicar una sentencia por el delito de homicidio. Hay que siempre al momento de dictar la resolución judicial, el juez aquí nos menciona, debe ponderar de todas las diversas posibilidades de aplicación para encontrar la que sea más conveniente y la más aplicable al caso. También nos dice conflicto de leyes en el tiempo, capítulo 30. Nos mencionaba ahorita también que esta circunstancia la tenemos que verificar al momento de aplicar, de interpretar una ley. Nos dice, en principio, las normas jurídicas rigen todos los hechos que durante un lapso de su vigencia ocurren en concordancia de los supuestos. Obviamente nos menciona que si yo cometo, por ejemplo, aquí, si la persona cometió un homicidio de una mujer, obviamente actualmente nos aplica el delito de feminicidio, porque es el delito que está vigente y al momento de hacerse un homicidio de una mujer donde se acredite que el imputado o el acusado cometió el delito y que obviamente hubo violencia previas a la víctima, que él presentaba un odio hacia la mujer o un sometimiento hacia esa mujer, obviamente no se va a calificar como un homicidio simple, ya se va a calificar como un feminicidio. ¿Por qué? Porque aplica en concordancia con el hecho, con la ley que rige al momento de cometerse ese hecho. ¿Okay? A conflicto de leyes en el espacio. Aquí les voy a hacer referencia al foro, porque en el foro es donde les estoy haciendo mención que quiero que me establezcan esas dos circunstancias, el conflicto de leyes en el tiempo y el conflicto de leyes en el espacio, ¿ok? Nos dice los prerequisitos
Realizar la lectura comprensiva de los capítulos 30 y 31 del libro base, asimismo examinar el material de apoyo. Una vez analizado el capítulo 30 y 31, así como el material de apoyo, se va a dar contestación a los siguientes casos prácticos. Los estoy poniendo dos casos prácticos. ¿Okay? El primer caso menciona, una persona fue detenida y presentada ante la fiscalía al portar entre sus pertenencias una sustancia verde y seca que resultó ser marihuana. El fiscal inició la carpeta de investigación, solicitó al juez de control una audiencia para determinar la legal detención, decretándose esta, y en la misma audiencia se procede a realizar la formulación de imputación. Ahorita les hice mención que la formulación de imputación es donde el fiscal, le entera a la persona detenida o le entera a la persona que es investigada qué delitos se le atribuye que él tuvo una probable participación. En eso consiste la formulación de imputación. Nos dice, y se declara en contra del investigado un auto de vinculación a proceso. Un auto de vinculación a proceso es donde el juez determina que existen suficientes medios de prueba para acreditar que se cometió o que probablemente se cometió un hecho delictuoso, así como la probable participación de la persona. Esa es una vinculación a proceso y donde se autoriza que se siga investigando por la fiscalía hasta el momento de ya solicitar una acusación o solicitar un juicio en contra de la persona. Este es el primer caso. Y ustedes me van a dar contestación a esto. Ahora bien, meses después de decretar, se decreta la legalidad del consumo de la marihuana. Este es el ejemplo que les estoy dando, que una persona fue detenida por portar una sustancia que resultó ser marihuana, se declaró legal su detención, se le imputó y se le vinculó a proceso para continuarse investigando. Dice, ahora bien, meses después se decreta la legalidad del consumo de la marihuana. Si usted fuera su abogado, ¿qué acción legal promovería y en qué dispositivos legales fundamentaría la misma? Entonces, quiero que ustedes me verifiquen. Ok, entonces mi cliente está siendo investigado por una posesión simple de marihuana, sin embargo, meses después se decreta la legalidad de la marihuana. ¿Yo qué acción voy a promover en favor de mi cliente? ¿Qué acción voy a promover para favorecer a mi cliente? Perdón. Ay, disculpen. Para favorecer a mi cliente con esta circunstancia que se decretó, con la legalidad del consumo de la marihuana. Y obviamente me van a fundamentar su respuesta. El segundo, esto es en relación a un conflicto de leyes en el tiempo. Aquí vamos a verificar lo relativo a un conflicto de leyes en el tiempo. Ahora bien, el segundo caso nos dice, una persona fue reportada como desaparecida en el estado de Tamaulipas. 2 días después se encuentra su cuerpo en el estado de Nuevo León y conforme a cámaras del C4 se logra determinar que el homicidio se cometió en un municipio de Nuevo León. En base a lo anterior, conforme al Código Penal de Nuevo León, se deberá indicar si la autoridad de Tamaulipas, la de Nuevo León o ambas son las que resultan competentes para realizar la investigación y llevar el procedimiento y en su momento el dictado de la sentencia. Esto es un caso relativo a conflicto de leyes en el espacio. Les estoy mencionando el Código Penal porque ustedes aquí, ustedes van a verificar, van a buscar y van a decir, a ver, si la maestra me está hablando o me está diciendo que quién es competente para la realización de una investigación en un delito de homicidio, pues yo en mi Código Penal como palabra clave voy a buscar la palabra competencia. Y aquí nos marca el capítulo número 1 de nuestro Código Penal. Aplicación de la ley penal en el ámbito espacial. Nos dice el artículo 1. Este código se aplicará
y nos menciona a los delitos cometidos en el Estado de Nuevo León, igualmente a los cuya ejecución. Ustedes van a leer estos artículos y me van a determinar en base a estos artículos quién es el competente para saber de esa investigación de homicidio. Van a leer bien el caso concreto que les estoy mencionando aquí. Una vez analizado este capítulo, bueno, estos artículos que hablan del ámbito espacial, ustedes me van a dar contestación a esto. ¿Quién es la autoridad competente para llevar el procedimiento y en su momento el dictado de la sentencia? Cada una de estas preguntas tiene el valor de 5 puntos. Obviamente, contestando las dos, pues obviamente van a tener el 10 total de la calificación. ¿Sí? Igual, si hay alguna duda o ustedes, dígame. Una duda, como es un poquito amplio, son 3 capítulos, ¿podemos hacer 3 esquemas? Sí. Uh-huh. Sí, igual consideren, el esquema lo quiero lo más conciso que se pueda en relación a lo más importante de nuestro tema, ¿sí? Como ya ustedes han advertido, nuestro autor se aboca a veces mucho a especificar o a empezar a hacer comparativas entre varios autores. Entonces, por ejemplo, si yo aquí les estoy diciendo que me hagan el esquema, por ejemplo, relativo al concepto de interpretación, yo quiero lo más conciso en relativo al concepto de interpretación, ¿sí? No quiero que, o sea, no resulta para mí esencial o necesario que ustedes me abarquen otro subtema que ya sea más filosófico, porque, por ejemplo, Maynes hace mucho que nos especifica. Interpretación consiste en esto, y para Kelsen significa esto, y para este, no, o sea, yo quiero lo más conciso en relación a lo que estamos viendo en el capítulo. ¿Sí me di a entender? Ok, sí, gracias. Que aquí estamos hablando nosotros del concepto de interpretación y Mayne nos habla métodos y escuelas de interpretación. Esto no resulta necesario para mi esquema, ¿sí? Yo esto no lo veo ya necesario para que nosotros sea trascendental que nuestro esquema de interpretación nos abarque métodos y escuela de interpretación. Para mí lo esencial es que me digan únicamente en cuanto al concepto, si acaso las características de la interpretación y hasta ahí. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, bueno, entonces, por lo pronto es todo. Me extendí un poquito el día de hoy, pero quería más que nada darles esos ejemplos y hacer que ustedes se fueran familiarizando más con los conceptos y con la práctica en sí que se vive actualmente en relación a cada uno de la interpretación, el conflicto de leyes en el espacio. Por eso les puse esos ejemplos prácticos en el foro, para que obviamente ustedes vean que esa teoría que estamos viendo aplica, de qué manera aplica a los casos concretos y obviamente a la vida diaria de manera profesional del abogado. ¿Okay? Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda que se presente en cuanto a las actividades, pues ahí me mandan mensajito. ¿Okay? Muchas gracias. A usted. De nada. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.